Desde hace algún tiempo tenía ganas de hacer una pequeña escapada. Mi objetivo, una excursión de un día a Fulgencio Yegros, más conocida simplemente como Yegros, a unos 300 kilómetros de Luque. Me atraían sus enormes bosques de eucaliptos, el impresionante puente Fierro Punta y, por supuesto, una ciudad tan especial, tal como es, única en Paraguay. Gracias a las amplias circunvalaciones dejé rápido atrás Cacopé, Eusebio Ayala e Itacurubí. Al llegar a San José, tomé rumbo sur, la carretera perfectamente asfaltada, lo que me permitió llegar rápido a Villarrica y seguir adelante. Cazapá quedó pronto a la izquierda. Después llegó un tramo especialmente bonito, kilómetros y kilómetros de bosques de eucaliptos. Me detuve, hice volar el dron y grabé el paso en ángulo recto junto a esas interminables filas. Desde una altura de 120 metros capturé una panorámica interactiva. El enlace y la guía cómo usar dejo en la descripción. Partí de Luque a las 14:30, pero llegué al hotel en Yotú ya después de anochecer. El hotel ordenado, limpio y tranquilo, además con propio estacionamiento. Mi habitación justa en su tamaño, lastimosamente sin ventana al exterior y un baño suficientemente grande. Tras una cena ligera y un buen trago de cerveza, el día fue perfecto para mí y me dormí satisfecho. A la mañana siguiente salí temprano. Mi destino, el Fierro Punta. Un puente ferroviario emblemático construido en 1904 en Nueva York y montado con ingeniería inglesa. En el pasado unía las estaciones de Yegros y Yotú sobre el río Pirapó. Hoy todavía se utiliza, al menos para vehículos livianos. Und hier geht's in Platten. Aquí me pasó por la cabeza por un momento, y si justo aquí pincho una rueda, lamentablemente durante las tomas anteriores solo pude volar el dron con cierta inquietud. Se nota en la palmera, demasiado viento. Al mediodía regresé al cruce de Yotú. Junto a una estación de servicio hay un parador amplio al que vuelvo siempre. Gran variedad de sándwiches, empanadas y platos a la carta. Buenos precios, atención sumamente amable, además baños impecables. Y con un plato de caldo de pescado también se puede pedir una copa de vino. Después de almorzar, seguí mi camino hacia Yegros. Poco antes de llegar a la ciudad,
hice una parada para visitar un cementerio vinculado a la comunidad alemana de la zona. Una pequeña capilla que también forma parte de este legado cultural y, finalmente, una antigua escuela alemana. Estos lugares, discretos pero llenos de historia, transmiten la huella de quienes desde tierras lejanas contribuyeron al desarrollo de esta región y se entregaron en su vida cotidiana. Yegros, junto con Belo Horizonte en Brasil y La Plata en Argentina, forma parte del trío de ciudades perfectamente planificadas. Un diseño en cuadrícula, diagonales, plaza central y abundantes áreas verdes, según he leído incluso más que La Plata. A la entrada de la ciudad se levanta un pequeño monumento con banderas coloridas que representan las nacionalidades de los colonos que llegaron en su momento a Yegros. El punto culminante del año, el Festival del Licor, con licores, vinos, mermeladas, especialidades caseras y folclore con danza y música tradicional. La estación de Yegros no ganará concurso de belleza y su vieja locomotora de chapa ya no pita ni echa humo, pero posa para las fotos como una estrella jubilada. Pequeño rincón ferroviario que al menos arranca una sonrisa. Luego visité el Mercado Cue, el antiguo mercado que, con el paso del tiempo, se transformó en sede de la Biblioteca y Museo Municipal Don Elvio Romero. Este pequeño museo lleno de alma, ha sido completado con entusiasmo y cariño, y está atendido y guiado por una joven encantadora que respondía con soltura a todas mis preguntas. Entre sus relatos me sorprendió saber que ya en 1930 Yegros contaba con su propia planta eléctrica a vapor, convirtiéndose así en una de las primeras localidades del Paraguay en disfrutar de energía eléctrica. Tanto así que pudo darse un lujo impensable para la época, ser la primera ciudad del país en tener una cancha de tenis iluminada con superficie de polvo de ladrillo que brillaba bajo la luz artificial. Don Elvio Romero fue un poeta muy reconocido a nivel nacional e internacional. Sí. Él fue un yegreño, nació en Islas acá, pero desde muy temprano, desde muy joven ya se le exilió a él. Las muñecas representan a cada nacionalidad que vino durante la fundación de Yegros. Sí. Las 13 nacionalidades. Sí. En el año 1891. El puente mide en total 330 metros de largo. ¿Cuánto? 330. Sí, y solamente el tren pasaba anteriormente encima de él. Sí. Y actualmente se puede pasar encima.
porque Ahí hicieron voy. tabla y eso para poder caminar y los autos también pueden pasar encima. Y suficiente electricidad para todo un pueblo. Todo el pueblo de Yegros. Ahí están los nombres de los teléfonos que transmitieron la última vez. Hoy la vieja caldera de vapor permanece ahí, oxidada y silenciosa, como un testigo inmóvil de aquel tiempo pionero. Después de la visita al museo, aproveché para tomar algunas fotos del propio pueblo. Vi una oficina de Copaco y pensé, qué bien que todavía está presente. En la plaza central descubrí un cuidado monumento conmemorativo, varias instalaciones deportivas y fachadas pintadas en tonos vivos pero armoniosos. Pero ya era hora de emprender el regreso hacia Asunción. Antes de partir, sobrevolé con mi dron la sencilla pero hermosa iglesia. Ya que estaba ahí, no dudé en tomar unas fotos del interior también. Yegros me despide con la serenidad de sus calles y la memoria de su pasado pionero. Confirmé que la grandeza también habita en los pueblos tranquilos, un rincón del Paraguay que conserva su esencia con orgullo.